Yo soy Ricardo Domínguez y estos son sus canales de Estilocracia y Estilocracia Clásico, donde vamos a recordar que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y quisiéramos platicar con ustedes acerca de una novela de Arturo Pérez Reverte, el italiano. Aquí la tienen ustedes. Es una buena novela. No está escrita en el ritmo en el que Pérez Reverte habitualmente escribe o nos tiene acostumbrados por lo menos. Estaba lenta, muy pausada, muy poco a poco, reflexionando muy bien en cada acto narrado y narrando cada acto muy despacio, de manera muy meticulosa. Como si fuera todo narrado y visto bajo la óptica de la protagonista de la novela, que se llama Elena Arbues. Es una mujer de 27 años, viuda, sin hijos, que vive en la línea que está cerca de Algeciras, también cerca, obviamente, de Gibraltar y del Peñón de Gibraltar. Y todo ocurre allí porque es en la época de finales de los años 30 del siglo pasado, y donde hay todavía una guerra, un estado de guerra entre Inglaterra contra los aliados que son Japón, Alemania e Italia. Y en el Peñón de Gibraltar, que fue, o por pronto hoy, es un protectorado inglés, ahí atracaban buques de todo tipo de nacionalidades, pero durante la guerra se restringió muchísimo el estacionamiento de buques en esta zona de Gibraltar, de manera que solamente atracaban, pues en la zona de Inglaterra, nada más los aliados de Inglaterra, y nadie más, no podía entrar ningún otro buque. Pero los italianos, que eran los rivales militares de los ingleses, se dedicaban a sabotear a los buques atracados, desde cargueros simples, barcos de petróleo y obviamente barcos de guerra. Los atracaban con torpedos, unos torpedos que funcionaban de manera prácticamente manual. Los buzos italianos montaban en ellos con sus máscaras y sus tanques de oxígeno, iban por debajo del mar, los iban conduciendo y los enfilaban apuntando hacia el buque, los soltaban y el buque estallaba. Estallaba el torpedo, obviamente hacía un boquete enorme en el buque, mismo que buque que se perdía. Era una guerra interesante, una guerra pues como de guerrillas prácticamente, una guerra abierta. No era un ejército contra otro o un comando contra otro, sino que era un grupo de buzos, unos cuantos buzos, no pasaban de 10, dedicados a sabotear a los buques ingleses o a los buques que no fueran del eje Japón, Alemania, Italia. Y esto ocurre y es muy interesante cómo lo va narrando Pérez Reverte. Aunque uno no sea ni un aficionado, y mucho menos un experto en asuntos de marinería y de guerra marítima, no deja de ser atractivo conocer un poco más cómo se llevaban a cabo estas guerras. Y hoy por hoy, desde luego, no se llevan así. Vamos, los misiles han venido a resolver todo esto. De hecho, creo que las guerras ya hoy por hoy se hacen desde una oficina, con cohetes teledirigidos, misiles teledirigidos y torpedos teledirigidos, y ya, no hay enfrentamientos. Y qué bueno, porque entre paréntesis le puedo decir algo. En la época, no muy lejos, de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, pues los muertos en el campo de batalla eran miles. Y le digo en la época de Napoleón o en la época de Atila. Pero todavía en la Segunda Guerra Mundial, los muertos en el campo de batalla eran miles. De hecho, yo recuerdo unos documentales que trajo a México el respetado y respetable periodista Luis Spota, que se llamaban La Guerra de Nadie. Y uno de ellos me pareció muy impresionante. Era Moscú, la capital de Rusia.
en marzo, cuando ya había terminado el invierno y comenzaba el deshielo. Y un ejército de hombres y mujeres de edad, mayores de 50, 60, 70 años seguramente, obviamente bien abrigados y equipados con picos y palas, iban a recorrer un vasto terreno, muy grande, a lo mejor 1 o 2 hectáreas, cubiertas con hielo, y su función era romper el hielo. Y debajo de esa capa de hielo, en ese enorme terreno, había cadáveres, cientos, cientos de cadáveres de militares y a lo mejor civiles, pero básicamente de militares muertos y que habían sido cubiertos por la nieve del invierno y se había convertido en hielo. Estaban bajo esa capa de hielo. Y la tarea de este ejército de ancianos civiles, pues era romper el hielo, sacar los cadáveres y despojarlos de de las botas, la ropa, todo lo que fuera útil, las armas, para ir juntándolas y reuniendo las piezas por categorías. Pero, disculpe, pero en verdad muy impresionante era todo eso. Bueno, pues en esta novela, idealmente discurre como una historia de amor, que es lo que fue, en donde, si bien se narran todas estas aventuras de los italianos que eran como guerrilleros contra los ingleses, pues alrededor de eso se teje una muy intensa y muy interesante historia de amor sobre esta mujer, Elena Arbues, y Teseo Lombardo, un italiano, un buzo italiano, en donde lo más destacado es la inteligencia, la viva y aguda inteligencia de Elena Arbues, su apostura, su belleza, pero sobre todo su inteligencia. Yo creo que vale la pena, solamente por conocer a Elena Arbues, vale la pena conocer esta novela. Que tengan buena tarde, estilócratas.